A ver, se ve bien, ¿no? Sí. ¿Me escucháis ahí los del otro lado? Se ve bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Sí. Vale, genial. Pues hoy os voy a comentar, bueno, un análisis exploratorio que he hecho de la potencia en reposo y, bueno, lo hemos mirado con parámetros de TMS. Primero he hecho así como una mini introducción para ver qué datos tenemos ya recogidos y qué cosas hemos visto. Y, bueno, en general hemos visto que en los pacientes hay una hiperactividad basal que hemos comprobado con diversos estudios. Se vio con la Connectivity Strength, con la fuerza de conectividad, que al final lo que es una medida de la sincronía de un conjunto de neuronas, pues se vio que era más alta en pacientes en la ventana previa a la aparición de un estímulo. Esta hiperactividad basal correlacionaba negativamente con la modulación durante esa misma tarea, era la tarea Oswald de la P300, de forma que, bueno, pues podemos interpretar que el ajuste, ¿no?, que tiene que hacer el cerebro para dar esa respuesta, pues era un poco más complicado en pacientes. Luego también lo vimos con la potencia de ruido del EEG. También esto se hizo también en tarea activa, ¿no?, y también en la ventana previa al estímulo, y se vio que la potencia de ruido era más alta en pacientes, de forma que ese ruido basal pues podía estar interfiriendo de forma que la modulación también se dificultase y se veía reflejado en lo que es la entropía espectral. La entropía espectral al final lo que es una medida de cómo está distribuida la actividad cerebral en las distintas bandas, de forma que si esa distribución está muy repartida o muy aleatoria, pues la entropía es mayor, y si esa actividad está más centrada o más focalizada en determinadas bandas, pues la entropía sería menor. Y, por último, en una actividad en la que no era una actividad activa, era una actividad pasiva, el sujeto simplemente estaba con los ojos cerrados y no estaba teniendo que hacer ninguna tarea ni respondiendo a ningún tipo de estímulo, pues se vio que había una hiperactividad en reposo en pacientes. Además, esta hiperactividad en reposo también correlacionaba de nuevo negativamente con una dificultad, con la modulación en una tarea cognitiva, de forma que los pacientes tenían como más dificultad a la hora de modular. Vale, con la TMS. También se vio, la TMS lo que nos permite al final es valorar en vivo pues las funciones tanto inhibitoria como excitatoria de la corteza a través del pulso TMS, que lo que hace es polarizar pues las neuronas subyacentes a la zona. En este caso la zona era la corteza prefrontal dorsolateral, y se vio que en los pacientes de nuevo había una mayor actividad cortical tras aplicar un pulso simple de TMS. De forma que la capacidad inhibitoria de los pacientes pues era menor. Este aumento de la actividad cortical tras el pulso simple también correlacionaba con una disminución en la modulación de la actividad cerebral a la hora de dar una respuesta. Vale, como el objetivo del análisis es un poco explorar la asociación entre la potencia de reposo medida con el electroencefalograma y la función del sistema inhibitorio en la corteza prefrontal dorsolateral. Lo he mirado en controles, en pacientes como un grupo completo, o sea, no he dividido entre bipolares o esquizofrenia, y en los subtipos. Ahí he puesto los subtipos, qué cosas tenían en común, en diferenciadoras. Clúster 1 pues estaba más deteriorado cognitivamente, tenía más edad, más duración de la enfermedad y más sintomatología, y el clúster 2 pues también estaba deteriorado cognitivamente, pero no tanto.
y pues la hipótesis es que una potencia de reposo mayor puede estar relacionada con una hipofunción del sistema inhibitorio en la corteza prefrontal dorsolateral en pacientes. Pues en la esquizofrenia, pero no, en pacientes, que mezclo todo. Vale, la muestra es de 173, incluyendo tanto esquizofrenia como primer episodio como trastorno bipolar, y los controles, la muestra es de 162. Bueno, pues como veis ahí, sale significativo en todas las bandas. En concreto, bueno, de forma más intensa o más significativa en las bandas rápidas. Bueno, en la beta no, en beta 1 no, porque está ahí. Bueno, sí, ahí. O sea, sí. Y no tanto, pero sí. Y luego en beta 2, gamma 1, gamma 2 y la total. Vale, haciendo la diferencia con el clúster 1, el clúster 2 y los controles, pues se ha visto que hay diferencias eso, tanto en beta 2 como en gamma 1, como en gamma 2 y como en la banda total. Del clúster 1 había 48 sujetos, del clúster 2 98 y el 3, ese que veis ahí, no es ningún clúster, son los controles que son 150. En total 296. Esto, perdón, es el reposo de los 5 minutos previos a hacer nada, ¿no? Sí. Perdón, que no he dicho nada. No. Una medida de potencia absoluta. Sí. Entonces, a la hora de hacer las comparaciones múltiples por grupos, bueno, pues vemos que hay diferencias en los grupos. En las que más se diferencias y sobre todo entre todos los grupos es en gamma 1, pero bueno, en general sí que se encuentra. ¿En qué sentido? Hay más potencia en el 1 que en el 2, que en los controles. Vale, esto es un poco lioso, porque hay más potencia, como se ve ahí, en el 3, que son los controles, ¿vale? O sea, aparentemente hay más potencia en el 3, cosa que no debería ser. Lo que pasa es que la medida... ¿Sí, no? ¿Lo estoy diciendo bien? Tendríamos que ir a los estadísticos efectivos, ¿no? Ahí tienes la diferencia de medias, pero ¿no tienes por ahí los descriptivos? No. Sí, no, pero No, pero están las no. medias, pero No está la media de eso. pero no está por bandas. Pero esto potencia resting, ¿qué es? ¿Dónde está la Esta medida de aquí, potencia. ¿Esa cuál es? Esta medida. La total. La total, ese es el broadband. Sí, he puesto la total porque era todo igual. Vamos, era el mismo número de sujetos tanto en la total como en todo. En los controles hay menos. En los controles, que es 3, Hay mucho menos. hay menos, luego en el 2 y luego en el 1 es el que hay más. Esto es en total que incluye todas. No, hay más en el 2. Vale. Sí, pero luego después por bandas. Habría que verlo por bandas. Diferente. Vale. Entonces, esto, a ver, por ejemplo, en la banda total, la diferencia, pues, pero claro, aquí no. Aquí no sé, aquí, este es el ANOVA. Claro, el siguiente, la banda total está ahí, al final. La banda total. Entonces, el 3 comparado con el 1 significa que hay menos en el 3 que en el 1. Que hay menos en el 3 que en el 2 también. Sí. Que hay menos. O sea, es más grande la disminución en el 3 comparado con el 1. Pero esto no se corresponde con lo anterior. Igual no era la total, era la... Vamos, debería ser la total. Es que esto, esa solo para que veáis la N, no el resto, pero... Ya. Pero, hombre, puede ser que eso sea lo que Esta es la llaman diferencia medias de medias. ajustadas. Sí. Hay una cosa que llaman adjustment en la ANOVA que no se corresponde con la diferencia bruta. Pero bueno, nos puede orientar a que cuando el 3 comparado con el 1 es negativo, significa que hay menos el 3 que el 1. En la tabla de ANOVA. Ahí lo que tienes es que hay menos. De todas maneras tienes un gráfico después, ¿no? Sí, Pues aquí pues está. Digo, nos estamos liando. Está claro que hay más en el 1 que en el 2 que en el 3. Sí. Eso.
Vale, es verdad que esto es en gamma. Le he puesto la gamma porque era la que era más, bueno, significativa en todos Sí, los... una advertencia son valores negativos porque está en escala logarítmica. Luego pasamos a escala logarítmica porque normalizaba más la distribución. El eje y ahí La I es negativo, pero bueno, porque estos son valores por debajo de 1, que al pasar a escala logarítmica queda negativo. vale, pero bueno, de cualquier manera Sí. eso se relaciona con la Sí, magnitud. sí. Porque lo preguntaba. Vale. No lo veo desde aquí. ¿No lo veis? No, quiero decir que yo desde aquí no lo veo. Vale. El signo no lo veo. Ahora ya sí. Vale. Tampoco, pero Vale. Vale, ¿qué pasa? Cuando lo correlaciono, bueno, lo he correlacionado con los parámetros de TMS, hemos seleccionado algunos que eran, bueno, los más relevantes. No he podido hacer, bueno, he tenido que hacer pruebas no paramétricas con el Spearman porque la Inés me quedaba muy pequeñita. O sea, la base de datos de Inés tenía 24 pacientes, pero que tuviesen también el resting se me quedaban solo en 21. Entonces, por eso tuve que hacer Spearman, pero bueno, el caso que no sale prácticamente significativo nada, salvo ahí en el área abajo de la curva de los tempranos en la banda beta 1. Pero bueno. Otra duda, Emma. Las medidas de potencia son finalmente un promedio de toda la cabeza, de toda la escala, ¿no? Sí, eso iba a contar ahora. Es que estuve mirando la región de la corteza prefrontal dorsolateral, qué electrodos específicamente cogían, pero me di cuenta que esos no todos están en los 64, o sea, esos son de algunos electrodos que solo están en 64 canales y no en 32. Entonces, al final lo que hice es coger he hecho el promedio por banda completa, pero también he cogido F3 vale, como electrodo un poco de representante. Puede ser un poco más indicativo del área. Sí. Porque en los análisis de potencia estos en reposo están hechos en 38. Sí. Y yo pensé que lo tuyo también estaba hecho en 32 electrodos, pero no. No, vamos, la reja... ¿Qué es eso? No, lo de la TMS. Lo de la TMS. Pero de ahí, de los 64 se coge los de la región. Y algunos Sí, claro. de esos de la región no están en los 32. En realidad, que también tenemos los valores de 64. Tenemos los valores de resting de 64 electrodos y también capados a 32. Se podía haber hecho los electrodos de la región de interés que vosotros usáis y haber hecho el promedio de esos electrodos. Pero bueno, yo creo que el F3 es representativo también. Al final no creo que varíe mucho. Sí, pero no sale nada. No sale nada, incluso peor. Sí, pero es que aquí lo que estáis haciendo es a todos los pacientes juntos, que son los 20 y tantos. Sí. Cuando en la parte anterior habéis dicho que la potencia en reposo está aumentada en un grupo, pero no en otro. Claro. Que la potencia está aumentada en un grupo. Sí, para atrás. Que quizá el más relevante, el grupo más relevante es el clúster 1 y la correlación se puede haber hecho en el clúster 1. Es que también lo tengo ahora. Vale, con controles. Ahora con controles sí que está. En concreto en gamma 2. En bastantes parámetros de la TMS. Pero bueno, en F3 vuelve en la resta de pico del P60N100 y aquí está lo del clúster 1, que no sale nada en promedio. Claro, es que hay muy poquitos, son 5. Entonces ese es el problema principal, que se me quedan muy poquitos porque si ya, es verdad que en el clúster 2 había más, pero en el clúster 1 pues con 5 es un poco... Pues hagamos exploraciones de estas, mucho mejor presentar gráficas que tablas. Ya, es que mucho mejor si hay alguna tendencia. He puesto los gráficos, bueno, he puesto 2 gráficos, lo que pasa es que los gráficos era un poco, o sea, he hecho el gráfico tanto con el clúster 1 como con el clúster 2, pero el problema es que aquí solo era significativo en el clúster 1, en el clúster 2 no lo era.
Entonces, bueno. Y clase 1 es lo que son 5. Sí. Claro. Y es el rojo. Sí, el clúster 1 es el rojo. Claro. Pero bueno, pues es como más prometedor. Y desde luego es lo que... Hay 6 puntos, ¿no? Lo Sí, que sí. cabría esperar, los que facilitan tienen mayor potencia. Los que facilitan mayor potencia. Claro, es lo que bueno, pero tenemos el problema de siempre, tenemos muy poquitos. Ya. Pero esto apunta a que, bueno, a que con otra medida de activación tenemos de nuevo también que es posible que el déficit de inhibición contribuya bastante a ello, pero contribuye solo en un grupo de pacientes. En el otro, pues hombre, pues también, pero bueno. Sí. Ya. Y esto es en la medida de broadband, ¿no? En la frecuencia total, Sí, global. sí, global, Sí, en F3. Sí. Este es en F3. Y luego también he puesto aquí el gráfico que compara la potencia de reposo entre, vamos, en gamma 2, que era lo que más relevante era, entre pacientes y controles. Pero de nuevo, es que esto salía solo significativo en controles y esto yo no sé cómo interpretarlo, la verdad. Controles son los rojos. Sí. Pues es lo lógico, Tiene ¿no? sentido. Mayor inhibición, menor potencia. No, al revés. No, A mayor inhibición, mayor potencia. A mayor inhibición. Es como menos, pero que es más. Menos. Pero a ver, estamos en banda gamma, ¿no? Estamos en gamma 2. Acordaros, las neuronas, es decir, las que tienen que ver con la función inhibitoria, son las que marcan el ritmo gamma. El ritmo de despolarización está en torno a 40 ciclos por segundo. Esto significa que en condiciones normales la función de las células inhibitorias determina una mayor potencia gamma. Funcionan mejor las neuronas que marcan el ritmo gamma, cuanto más funcionan más ritmo gamma. Más predomina el ritmo gamma en la transcripción. Es el ritmo gamma en reposo. Sí, existe el ritmo gamma. No están haciendo ninguna tarea. Sí, existe el ritmo, claro. Que hace las inhibitorias polarizándose muy deprisa, y claro, Sí. cada vez que se despolariza, permiten a una neurona o de neuronas excitatorias despolarizarse. Cuando se despolarizan, la inhiben. Cuando se relajan, la excitan. 40 veces por segundo. Lo que es coherente con esto. Vale, pues. Y yo creo que no he puesto nada más. Vale, entonces así como, bueno, creo la duda así como principal o la cosa era hacerlo con el promedio de los electrodos, hacerlo con 64 canales y con lo que es el promedio de electrodos de la región de interés. Pero bueno, no sé si pensáis si F3 es relevante, así es suficiente o no sé, o merece la pena intentar hacer ese análisis o simplemente esperar a que los pacientes del clúster 1 aumenten. Sí, pero yo creo que lo que es muy relevante y muy importante es lo primero que habéis presentado, el análisis del clúster de la potencia de reposo. Y además eso es con una N mucho más grande. Claro, tenemos 48 en el clúster 1, si mal no recuerdo. Claro. Y esto da clavado lo que esperamos. Sí, la verdad. Claro. Y es totalmente diferente de lo que hemos presentado cuando hemos hablado del clúster 1 con la connectivity strength, porque la connectivity era en el ratito en el que no están dándole al botón de la P300, pero durante la tarea. Sí. O sea, yo creo que es importante explicarlo. Vale. Y yo tenía una duda con lo del... esto ya duda normal que no. No, con lo del ruido en reposo. O no, la potencia de ruido. Eso también es
durante la tarea, ¿no? Los ruidos sí era durante la tarea. Sí. O sea, es Sí. más o menos como la connectivity strength, pero otro parámetro que es el parámetro de potencia. Yo lo he entendido así. Es como la actividad sobrante que no tenía que ver con la aparición del potencial. Vale. Sí, pero eso es Eso lo dejamos ya. Ya, pero es que lo estaba contando y digo, no sé si esto es así, me estoy echando, estoy aquí diciendo esto y no estaba 100% segura que era así, pero sí. La actividad que se desprecia cuando se hacen los promedios, recuperada de alguna forma, que la llamábamos ruido y que era más elevada en pacientes. Vale. Vale, pues era durante la tarea. sí. O sea, con el resting lo único que hay es el que hizo María, que comparó con la modulación de la tarea. Sí, esto con clusters está bastante bien. Vale. Yo creo que para completar esto de los clústeres, ahora hablamos de lo de la TM. Para completar lo de los clústeres, convendría relacionar la potencia en reposo dentro de cada clúster con los valores clínicos y cognitivos. Vale, sí. Viendo los síntomas. Hacer, Es que son no creo que vamos que frente a eso es la hipótesis, tenemos que en función del análisis que firmaba María, tenemos un aumento de la potencia en reposo en los sujetos con trastorno mental grave, por ahí mezclábamos orales y esquizofrenia o los por separado. No lo hacíamos por separado. No recuerdo. No, era solamente esquizofrenia. Entonces, como hemos descrito en el artículo de la tesis de Inés, que hay una reactivación medida con conectividad en los pacientes del 1, vamos a ver lo que pasa con el cerebro completamente reposo. Entonces, bueno, pues es bastante entre comillas, y además pues, se puede hacer por veas tú. Y la medida de potencia por análisis de medidas repetidas. Sí, como es la método. Y la medida de potencia en reposo global de toda la cabeza o alguna región en especial puede ser más afectada. A ver, ahí está el problema de... En reposo no tenemos ninguna hipótesis de que haya algo más activado que otra cosa. No, además yo creo que es de trampas al solitario. Quiero decir que sabemos perfectamente que lo que hay debajo de un electrodo es el resultado de la actividad de lo que hay debajo y de todo lo demás. Sí, en este caso es que yo no veo, si fuera una actividad de P300 o lo que sea, pues bueno, puedes apuntar a una región. Sí, que además que hay estudios de fuentes que dicen que es más implicado la perfecta, la P300. En reposo es el default mode network pero que tampoco que tengamos claro, al final está por todos lados. No sé, yo hablaría de toda la cabeza. Sí, pero es una medida global. Vale. Y con 34, ¿verdad? Con 32, sí. En este caso con 32, porque como aprovechamos la muestra más grande y solamente hacemos cluster, con la medida de reposo. Y luego para el otro, para la relación con la TMS, yo desde luego creo que convendría esperar a tener más datos. El objetivo es lo de los cruces, sobre todo. Lo otro, un poco tirar a ver qué sale. Bueno, porque además, por lo que has presentado, parece que sale pues esto, una relación entre 60 correlaciones.
Luego ya hay que explicaros, aquí parece que serían las... Otra cosa es los controles, que lo mismo es una cosa interesante de hacer. Eso es lo que hemos visto. Esto de actividad gamma, cuanta más inhibición hay. Y además salía bastante significativo en un montón de parámetros. Y van todos en la misma dirección. Claro, entonces, ahí ese control es esta actividad gamma, cuanto más inhibición hay, pues la explicación, yo creo que sí que la explicación clara es el que más se puede plantear como hipótesis de partida. Los ritmos gamma, en relación con la actividad inhibitoria cortical, TMS, y actividad en reposo en la gamma. Y el N sí era bastante más grande. Y se coge también otra banda para controlar. Otra banda para controlar, otra banda más lenta, otras dos bandas, la alfa y la zeta, o lo que queráis. Entonces se ve que no hay relación con la alfa y la zeta, pero sí con la gamma. Y se puede hacer todo lujo de correlaciones, de correcciones, de correlaciones, etcétera, ¿no? Para todos por falta de... A ver quién llega antes. Yo ya llevo la media discusión esta del artículo del que hablamos ayer. Antes te he mandado el feedback. Pero ¿no? Sí, ya. Bueno, Vale, venga, pues más cosas de la periferia. ¿Queréis comentar algo? Bueno, pues nada, entonces eso, hiperactivación global, más clara en pacientes del clúster 1 y potencialmente relacionada en los controles de la manera esperable con un parámetro de actividad inhibitoria. En los pacientes no sabemos nada porque tenemos muy poquitos de clúster 1 y al analizarlos todos juntos, pues también seguimos teniendo una muestra pequeña. Luego este resting también es interesante meterlo, compararlo con el al lado. Eso no lo hemos hecho. Sí, yo eso creo que te lo comenté también, Emma, de que luego nos pasarás eso para poder mirarlo. Sí. te la paso. Ah, vale, la base de self, vale. Bueno, más cosas. Rosa, tú sigues en Salamanca, supongo, ¿no? En general. Sí. Te digo porque voy a llevar un día de estos a Salamanca el aparato de G para coincidir contigo por si hace falta que les echemos una mano en montarlo o lo que sea. Vale, perfecto, me dices, sí. Vale, pues ya vamos hablando, vale. Vale. Venga, más cosas. ¿Quiere comentar alguien? Pues sale, nos vemos entonces la próxima vez. Venga, adiós. Adiós. Ya. Hasta luego. Gracias.